NDR Radio 103.9. Lo demás es silencio. Dos más que enriquecedoras propuestas está intentando instaurar la agrupación Ateas y Ateos de Mar del Plata. Una de ellas es la quita de los símbolos religiosos de los colegios públicos y la otra la instauración del debate de Estado laico en la política en general. Por tal motivo estamos en contacto con uno de los referentes de esta agrupación, Fernando Lozada. Fernando, ¿cómo te va? Buen día. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Bien. Bueno, Fernando, ¿de qué manera se puede implementar metodológicamente? Vamos a empezar por la quita o el retiro de los símbolos religiosos en los colegios públicos. Bueno, en la provincia de Buenos Aires debería ser el lugar más sencillo de hacerlo, ¿no? Porque ya hay un reglamento de instituciones educativas que dice que no tienen que estar ahí. Así que por ese lado, digamos, tendríamos allanado un poco el camino. Esto es bastante reciente, tiene, si no recuerdo mal, unos 6 años más o menos este reglamento, y en su artículo 193 dice: prohíbese la colocación de símbolos religiosos o de partidos políticos en el ámbito de los edificios escolares, excepción hecha de las escuelas de gestión privada confesionales en relación a los símbolos religiosos. Es decir, que las escuelas privadas, es decir, las escuelas públicas de gestión privada que no sean confesionales tampoco pueden tener símbolos religiosos. Ahora, qué increíble que esto no se cumpla, ¿no? No se cumple. Digamos, en Mar del Plata, que es donde ahora vamos a hacer la presentación, hemos hecho un relevamiento y encontramos hasta ahora 5 escuelas. Había más, que fueron quitando de a poco, pero quedan 5 que se resisten y se resisten bastante, ¿no? Ajá. Entonces la idea es hacer una presentación formal en la Secretaría de Asuntos Docentes, como para empezar el camino administrativo, que es la instancia que en principio hay que agotar. Yo creo que también hay que dejar claro que no solo tener imágenes religiosas en escuelas de gestión estatal es violatorio de este reglamento, sino que es violatorio de la Constitución Nacional también, ¿no? La Constitución en su artículo 14, donde habla de libertad de culto, en el artículo 16, donde habla de igualdad, o en los tratados internacionales incorporados en el artículo 75, donde se habla del respeto al derecho a la libertad de conciencia. Digamos, queda claro que no se puede vulnerar eso en esos ámbitos. Así que, digamos, se violan unas cuantas leyes y tratados internacionales, ¿no? Pero bueno... Sí. Fernando, ¿tuviste la posibilidad sobre este tema, ¿no?, sobre esta iniciativa, de saber la opinión de los docentes? Bueno, yo creo que, mira, es una opinión obviamente sesgada, ¿no?, porque no tengo un estudio hecho al respecto, pero por lo que he podido recordar un poco, yo creo que hay un consenso en quitarlos. Ajá. Me parece que, y no como una cuestión de un ataque a la religión católica o a las personas que profesan la religión católica, sino como una cuestión de respeto, como una cuestión de sostener un marco de igualdad en el ámbito escolar. Yo estoy dando una clase dentro del diplomado, de la diplomatura de Educación Sexual Integral en la Facultad de Psicología, sobre laicismo justamente, y el otro día, bueno, la clase fue para 150 docentes, y ahí había un consenso absoluto de que la educación pública debía ser laica, ¿no? Claro. Hay gente que va predispuesta también a ir a una diplomatura de educación sexual integral, digamos, hay una conexión ahí. Tal cual. Pero no es un dato menor. Me parece que además cuando hemos presentado, ahora hemos hecho un pedido o hemos abierto la posibilidad de que organizaciones adhieran. En muy pocos días, cerca de 40 organizaciones mandaron la adhesión, entre las cuales hay sindicatos, digamos, hay partidos políticos. Así que me parece que incluso dentro de la sociedad está esta idea de que no se debe adoctrinar a niños y niñas con una religión particular, sobre todo en el ámbito escolar público, ¿no? Tal cual. Ahora, ¿esta iniciativa también alcanza, por ejemplo, a institutos terciarios y a facultades? Sí, pero no exactamente, digamos, la misma fundamentación en el sentido de que no se puede usar el reglamento de institutos educativos, ¿no? Que abarca escuelas primarias y secundarias. Pero, bueno, tenemos muchísima legislación que respalda, como te decía, la propia Constitución Nacional respalda esta idea de que
la educación de gestión pública debe ser absolutamente laica. Claro, sería Sobre importante todo en el que ámbito universitario, ¿no? Claro, sería importante, por eso te lo preguntaba, ¿no? Que se retiren estos símbolos de todos los niveles educativos. Y además yo propondría, no sé si vos estás de acuerdo, Fernando, también retirar algunas imágenes de prócer de manual. Por ejemplo, aquellos que, como Domingo Faustino Sarmiento, han agredido a los pueblos y a las comunidades aborígenes, por ejemplo. Sí, bueno, primero, los símbolos religiosos deberían ser retirados de todo ámbito público, ¿no? Tal cual. No solo de los educativos, sino de los de salud, de los juzgados, es decir, no tiene que haber símbolo religioso porque rompe el principio de igualdad y por otro lado transmite un mensaje que uno, digamos, no quisiera o no quiere adherir y bueno, no tiene por qué sufrir, digamos, ese embate, ¿no? Tal cual. Incluso, por ejemplo, en una comisaría o en un lugar de justicia que haya una cruz es un símbolo de una persona que está sometida a tortura, digamos, ¿no? Sí. No sería el lugar más adecuado que vos tenés que ir a dar una declaración frente a una imagen de tortura. Absolutamente. Aunque la tengamos naturalizada, ¿no? Por otro lado, con respecto a los próceres, a los llamados próceres, ¿no? Ahí hay una discusión que me parece interesante, que alguna vez un amigo también del palo anarquista planteaba otra posición. En vez de quitarlos, él decía de agregar leyenda. Me parece espléndido eso. Entonces él decía, por ejemplo, ven sacar un monumento a Roca, ponerle un cartel y decir genocida, ponerle en el monumento, dejar el monumento como registro histórico y agregar, digamos, un apartado que diga cuáles fueron las atrocidades que cometió esa gente. Estaría, la verdad, que maravillosa esa posibilidad, Fernando. Mira, yo también estuve en contra, o por lo menos me involucré con ciertas contradicciones cuando Néstor Kirchner retiró los cuadros de la ESMA. Yo también hubiera propuesto esa posibilidad, ¿no? Las leyendas casi biográficas de cada uno de esos asesinos, genocidas, torturadores que allí estaban a través de las imágenes. Sí, me parece, es una propuesta atendible y que creo que tiene bastantes cuestiones interesantes porque también tendría como una función medio pedagógica, ¿no? Claro. La idea no es olvidar la historia, sino al contrario, recordarla en toda su complejidad. Y en vez de hacer una exaltación, hacer lo contrario, hacer un repudio. Exactamente. O sea, en vez de borrarlo, hacer un repudio. Puede ser una alternativa quizás mejor al hecho de retirar. Pero bueno, son cuestiones que tenemos que seguir discutiendo y pensando, ¿no? Pero bueno, me pareció interesante tirar esta otra posibilidad. Con respecto, Fernando, a la instauración del debate de Estado laico en la política, ¿cómo también se implementaría? Sí, eso yo creo que tenemos que empezar a exigirlo desde toda la ciudadanía. En cada oportunidad, si uno escucha a un político en una radio, un político en campaña, sobre todo en una radio, y llamar y hacer la pregunta, tratar de estar en los espacios y generar, digamos, incentivar el debate, y las personas que militan en espacios partidarios también deberían, de alguna manera, exigirle a quienes consideran sus dirigentes de que se expidan al respecto, ¿no? Porque siempre es una cuestión que es vista como secundaria, menor. Me ha pasado bastante de discutir esto y después miramos y vemos a Larreta, que hace una ceremonia religiosa en el Instituto de Formación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, donde le bajan adoctrinamiento para que terminen, digamos, con discursos de odio, reprimiendo a personas del colectivo LGBT. Entonces no es algo a postergar, ¿no? Tal cual. No es algo ni siquiera digamos, lo podemos ver desde el punto de vista económico, y hablamos de que a la religión católica se le dan más de 40.000 millones de pesos anuales en distintos sitios, ¿no? Es un número que yo no quiero, desde lo que aporto, lo que me obligan a aportar hacia el Estado, no quiero que eso vaya a financiar una organización que después milita en contra de mis derechos. Digamos, me parece que no son temas menores que deben ser postergados porque pueden herir determinadas sensibilidades en campaña. Al contrario, me parece que deben ser temas troncales que deben atravesar la propia digamos, plataforma política. Sí, entonces creo que hay que incentivar un poco más ese debate y que al final la gente sepa que esté votando o que piensa por lo menos en cuestiones de Estado laico que tienen que ver con la igualdad. Sí, no, indudablemente son temas predominantes, sobre todo en estas etapas. Y con respecto, por ejemplo, ¿no? Cuando se ofician los Te Deum, sí, a la que la mayoría de los presidentes y funcionarios de un gobierno eventual asisten, ¿cómo sería la postura de ateos y ateas de Mar del Plata?
No deben asistir. El Te Deum, que significa llamado voz de Dios, ¿no? Así como traduciéndolo un poco, tiene otro significado en otras partes del mundo. En Latinoamérica es esto, es medio raro, pero en Latinoamérica se transformó en una ceremonia religiosa patriótica, una cosa rara, claro. Porque en realidad el Te Deum es una especie de ceremonia especial, con un canto especial para ascensiones de obispo, cosas así. Y acá en Latinoamérica se transformó en un acto que tiene que ver con un evento patrio donde los dirigentes, tanto municipales, provinciales o nacionales, van y acuden y escuchan el discurso de un obispo, de un cura. Que se entromete en política, además. Que además el discurso es netamente político, claro. Y se baja una línea ahí. Pero, además que está mal que vaya como funcionario, o sea, si lo hace como persona particular, no pasa nada. Ahora, como funcionario de un Estado, sí es una vulneración de derechos porque representa al propio Estado y al resto de la ciudadanía. Entonces, ahí es violatorio de derechos. Pero además, una contradicción enorme. Si hay alguien que se opuso a la formación de un Estado, el Estado argentino, que se opuso a todas las revoluciones de América, fue la Iglesia Católica. La Iglesia Católica sacó varias bulas papales, ¿sí? La de 1816 o la de 1826, donde condenaban todo esto y decía que había que someterse a la voluntad de Fernando VII y del reinado de España. Entonces, es como ir a festejar el 9 de julio y el 25 de mayo a la Embajada de España y a la Iglesia Católica. Tiene la misma lógica, Pero bueno, caemos en contradicciones históricas y en vulneración de derechos, ¿no? Pero esto porque, bueno, se buscan otros intereses que tienen que ver con el poder. Fernando, como siempre, te mando un abrazo y muchísimas gracias por el contacto. Vamos a estar en comunicación permanente por estos dos temas. Dale, buenísimo. Un abrazo. Un abrazo. Fernando Losada, integrante de Ateos y Ateas Mar del Plata, detallando un poco esta promoción que se está haciendo de dos iniciativas que son por demás importantes e ineludibles, sobre todo en estos tiempos. El retiro de símbolos religiosos en los colegios públicos o en el ámbito educativo público y la instauración de por lo menos un debate de Estado laico en la política en general.